Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos sean esta tarde, bienvenidas a una tertulia Elementum. Esta tarde vamos a estar platicando muy felices con nuestra querida doctora Elvira Hernández Carballido y nuestros solidarios compañeros, el doctor Sareli Martínez y la doctora Francisca Robles. Vamos a hablar de un proyecto interesantísimo, de un libro que está llamado a convertirse en el manual de cabecera de todos los periodistas. Los estudios de periodismo en México representan un escenario de reflexión y aportaciones para comprender la forma en que éste se ejerce, desarrolla, intenta revolucionarse y jamás guarda silencio, ni siquiera cuando es una de las profesiones más peligrosas del país. Por ello, quienes nos dedicamos a la investigación, estamos convencidos de la importancia de analizar, debatir, explorar y proponer herramientas y reflexiones metodológicas para el periodismo. Y lo hacemos con el ideal de que cada periodista pueda realizar su trabajo con toda la subjetividad de buena fe, con toda la pasión que nace en el alma, pero también con elementos de apoyo que apunten tangencialmente nuestro campo especializado de estudio, pero directamente a la misma profesión, que cada jornada le permite a la sociedad conocer las noticias del día. Al planear este libro, partimos de esta certeza. Quienes estudiamos el desarrollo del periodismo desde las universidades y quienes lo ejercen en los medios de comunicación, podemos tejer una red de complicidades. Al compartir estrategias, investigadores y periodistas, colmamos una caja de herramientas con técnicas, géneros periodísticos y todas las utopías que tengan lugar para convencer a cualquier persona que en México se quiere hacer y se hace buen periodismo. Fue así como un grupo de especialistas de diferentes universidades del país nos reunimos para exponer pautas pertinentes al periodismo de investigación. Con ellas buscamos orientar a cada estudiante que desde las aulas ya sueña con hacer un periodismo comprometido, así como reafirmar acciones de los y las profesionales que ya cubren los sucesos noticiosos, para que tengan más elementos con los cuales afrontar su labor cotidiana, puesto que este trabajo no es de improvisación ni de casualidades. Desde la academia, específicamente desde los estudios de periodismo, la profesionalización es un compromiso. Por ello, nos propusimos como objetivo el compartir técnicas, métodos y estrategias que reafirmen la importancia de informar a la sociedad en este siglo XXI. El instrumento proyectado fue este libro colectivo sobre la utilidad, utilización y adaptación de técnicas de investigación de la metodología de las ciencias sociales a la metodología del periodismo de investigación. A partir de la praxis en el área de expertise de cada uno de los autores que comparten, en su mayoría, un doble papel como periodistas y como académicos. Hemos concebido esta como el primero de varios libros que se compilarán para contribuir a la reflexión epistemológica, teórica y metodológica del periodismo. Caja de herramientas para el periodismo de investigación, reflexiones metodológicas desde las ciencias sociales, es el volumen con el cual iniciamos esta serie. Fin de la cita, que forma parte del texto introductorio que nos aporta nuestra querida doctora Elvira Hernández Carballido. Para quienes no sepan, les voy a contar 2-3 palabritas de Elvira Hernández Carballido. Ella es la primera doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación por parte de la UNAM. Se ha especializado en Historia de la Prensa y Participación Femenina. En 2013 recibió la medalla Omecíhuatl por su trayectoria dedicada a la equidad de género en México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su labor periodística de más de 30 años la llevó a ser elegida como presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo 2016. En 1988 colaboró en la fundación de la Agenda de Noticias, Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Es integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, AMIC, la cual presidió de 2015 a 2017. Obtuvo el Premio Águila Imperial 2015, concedido por el Colectivo Nacional de Sociedad Leona Vicario, y le cedemos el micrófono a nuestra querida Elvira. Muchísimas gracias. Prepárense para pasar un rato muy a gusto. Gracias, Maite. Gracias a Elementum por esta confianza, por esta generosidad.
que nos permite pues esta complicidad, este entusiasmo que tenemos quienes estamos en las universidades enseñando periodismo y que queremos hacerlo cada vez mejor, queremos hacer esta alianza también con los periodistas y lograr de verdad esa manera de integrarnos para que cada vez que cada estudiante se convierta en periodista en el momento de concluir su carrera, pues lo haga con las mejores herramientas. Por eso le quisimos poner al libro Caja de Herramientas para el Periodismo de Investigación, que de verdad nuestros alumnos salgan, además de su libretita y su pluma y su entusiasmo, pues con toda la formación necesaria que muchos colegas en la práctica muchas veces nos exigen, algunas veces nos reclaman y otras veces nos comparten. Y fue así como este libro surgió gracias a muchos espacios que se abren en los congresos, en las universidades, y fue así como con la doctora Aidea Arellano de la Universidad de Colima y Arnoldo Delgadillo me integraron en este plan que ya tenían, en esta ilusión. A veces parece una utopía, pero ahora que ya tenemos el libro aquí, realmente vemos cómo sí funcionan estas maneras, estas redes que vamos tejiendo en cada uno de estos espacios académicos. Y bueno, fue así como empezamos pues a invitar a muchos cómplices, porque por suerte tenemos a colegas súper solidarios, muy afectuosos, y es así como, por ejemplo, el doctor Vicente Castellanos de la Universidad Autónoma Metropolitana, que medio se resiste porque él es más apasionado del cine y de la semiótica y le digo de cosas raras que le gustan, pero cuando estuvimos en el premio de periodismo de jurado, él estuvo y realmente su visión crítica y su manera de ver el periodismo, le digo, pues ayúdanos, si el periodismo crees que hay cosas que nos están fallando, pues ayúdanos desde tu mirada crítica a decirnos qué está pasando. Y lo que estamos haciendo bien, pues también hay que presumirlo. Entonces, él hace un capítulo con el que abre el libro sobre el valor de la teoría y la metodología del periodismo de investigación. Y pues esa visión ya muy crítica, pero sobre todo muy analítica que tiene Vicente, pues nos va guiando. Tenemos otro capítulo, el segundo, en donde Arnoldo Delgadillo, que se acaba de titular como doctor con una excelente tesis precisamente sobre este tema de metodología, pues con la doctora Aidea Arellano, hablan del periodismo como un método de interpretación de la realidad social y también de una manera muy sencilla, como tomándote de la mano, te van guiando por todo este camino de la metodología, ¿no? La doctora Alma Elena Gutiérrez Leighton de la Universidad de Nuevo León y Salvador de León, pues ahí como que coincidieron en un aspecto que también nos gusta mucho, que es la etnografía. Todo periodista, lo aprendí de mis maestros Manuel Buendía, de Fernando Benítez, nos decían, tiene que estar en el lugar de los hechos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué representa? ¿Cómo se ubica un periodista en el lugar de los hechos en momentos que está pasando algo que se va a convertir en noticia, ¿no? Entonces, Salvador nos habla de esta manera de aprovechar la etnografía, el momento de estar en el lugar de los hechos y nos da consejos prácticos. Mientras Alma Elena Gutiérrez Leighton también habla de esta etnografía, pero desde una visión más personal. ¿Qué siente, qué vive, cómo hace un periodista cuando está en un momento donde está ocurriendo algo que está rompiendo abruptamente con la realidad social de un país, de un barrio, de una vida, ¿no? Entonces, también es bien importante que los mismos periodistas se vean a sí mismos y sepa qué está pasando con ellos en ese instante, ¿no? Que están tomando decisiones de transmito, no transmito, busco el testimonio, me acerco a la gente. Son momentos muy significativos. Y bueno, ahorita mi amiga querida Francisca Robles nos hablará de algo donde ella es súper experta y ha motivado a muchos estudiantes a aprovechar lo que se llama relato periodístico. Y sin duda, Sareli Martínez también con esa gran generosidad, complicidad y talento que tiene, junto con Diego Noel Ramos Rojas, nos va a hablar del periodismo colaborativo. Y sin duda el libro así cierra con broche de oro, porque nos damos cuenta de lo importante que es colaborar, lo importante que es compartir conocimientos, dudas y lo que sea, ¿no? Bueno, yo también escribo sobre, pues, un tema de lo que he vivido y trabajado durante mucho tiempo, que es el periodismo feminista, y pues es así como tratamos que aquí en esta caja de herramientas se encontraran todas esas pautas, esas guías. Queremos que nuestros estudiantes tengan más certeza y mejor acompañamiento, y también queremos que nuestros periodistas puedan presumir lo maravilloso que es el periodismo
como una profesión, como un oficio, en donde sí hay una metodología y sí hay unas bases muy científicas para desarrollarlo. Justamente nos diste ahorita como una lista de las herramientas que diseñaron los autores de la compilación. Pero vamos a pedirle al doctor Sareli que nos platique un poco de periodismo colaborativo y cito. ¿Qué es periodismo colaborativo? El periodismo colaborativo es la unión de esfuerzos de periodistas de medios informativos diferentes que deciden trabajar en un proyecto para intercambiar productos noticiosos, datos o para investigar temas de interés social que presentan múltiples aristas, cantidad variada de fuentes y altos volúmenes de información, y para difundir los resultados de manera conjunta con el propósito de lograr un mayor conocimiento en la sociedad. Bajo esta premisa, el periodismo colaborativo se convierte en un trabajo de imaginación creativa y de esfuerzo grupal, conectado para incidir en las esferas públicas de difusión. Si bien los proyectos de periodismo colaborativo surgen de la iniciativa de periodistas y casi siempre son coordinados por ellos, se busca que en estas iniciativas participen especialistas y ciudadanos que poseen información valiosa o que están involucrados en el problema que se plantea esclarecer. El periodismo colaborativo se aleja así del periodismo ciudadano, porque en él participan de manera preponderante profesionales en el procesamiento, tratamiento y distribución de la información. El periodismo colaborativo parte de la lógica de crear un proyecto con un plan de trabajo en conjunto que implica integrar elementos propios del periodismo de investigación tan vitales como acercarse a un tema, plantear una hipótesis, buscar antecedentes, identificar las fuentes y vislumbrar los posibles impactos del producto periodístico. En este sentido, Salamanca, Sierra y Huertas enfatizan el valor intrínseco del trabajo colaborativo en el periodismo de investigación, el cual contempla pensar con quiénes se llevará a cabo el proyecto, con qué tipo de especialistas conectarse, es decir, estar en red o crear redes al interior y al exterior del medio de comunicación e interactuar estratégicamente más allá de las barreras geopolíticas. Los trabajos colaborativos han evolucionado de esfuerzos puntuales motivados por la reacción a esfuerzos sistemáticos motivados por la construcción. Jenkins y Graves, en 2019, indican que el periodismo colaborativo se basa en iniciativas o proyectos a través de los cuales los periodistas de diferentes organizaciones de noticias trabajan entre sí y con otros actores de la sociedad para investigar y difundir acontecimientos informativos. Para Valcarce, en 2015, el periodismo colaborativo es un proceso de cooperación que se establece entre distintas organizaciones dedicadas a la generación de contenidos informativos para superar las actuales carencias detectadas en los medios de comunicación en ámbitos como el financiero, el de la calidad de contenidos o el de la recuperación de la credibilidad social. La colaboración en el periodismo implica un cambio de perspectiva y de formas de trabajo, porque el profesional de la comunicación antepone los intereses de grupo a los intereses personales. Al compenetrarse con este tipo de labor colectiva, se dinamiza el trabajo en conjunto y se crean sinergias y se obtienen mejores resultados. Para lograr una colaboración exitosa, debe haber un fuerte deseo de lograr algo con otros, escriben McDermott y Hall en 2016, al considerar que la colaboración es el trabajo inteligente con otras personas para una visión y un beneficio común. En este entramado de relaciones, se dejan de lado egocentrismos, se comparten habilidades, conocimientos, recursos y experiencias, se vinculan informantes, usuarios de la información, producers, especialistas, periodistas y financiadoras. El periodismo colaborativo se convierte así en una opción viable que beneficia a las empresas periodísticas, a los periodistas y, por supuesto, a la sociedad, que recibe información confiable e importante. Fin de la cita. Pero, ¿quién es Sareli Martínez Mendoza? Él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral fue sobre el desarrollo del periodismo y de la empresa periodística en Chiapas.
Es autor de La prensa maniatada, el periodismo en Chiapas de 1827 a 1958, Índice Hemerográfico de Chiapas, 1827-1946 y Periodismo Contemporáneo en Chiapas. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesor de tiempo completo por oposición desde 1991, adivinaron, Universidad Autónoma de Chiapas. Cursó la licenciatura en periodismo en la Escuela Carlos Septién García. Fue miembro fundador del semanario Este Sur. Ha escrito en el periódico La Voz del Sureste y La Jornada. Actualmente escribe una columna relacionada con la comunicación titulada El fin es el medio en el periódico El Cuarto Poder. Y esta tarde es un contertulio a quien nos da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida. Y en este momento le cedemos el micrófono, querido doctor Sarelli. Gracias por convocarnos, gracias a Aide y Arnoldo por convocarnos a colaborar en este libro. Por supuesto, gracias a mi amiga, a mi cómplice de varios proyectos, a mi amiga Elvira Carballido. Y a mí el título del libro me parece muy atinado. A mí me gusta, o sea, creo que no habría mejor título que este. Pensaron muy bien, el título es un gran acierto, pensar en caja de herramientas. Te remite, es cierto, a una parte quizá manual, pero llama la atención y creo que no hay nada más preciso que acercarse al periodismo quizá con esta caja de herramientas básicas, ¿no? Entonces, como ya lo comentaba Elvira, pues hay diversos enfoques sobre en este trabajo. En el caso de nosotros, y doy las gracias a Diego Noel Ramos, porque fue mi alumno en la licenciatura en comunicación, precisamente aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas, y emprendimos un trabajo colaborativo y seguimos en eso también con Diego Noel. Y pues pensamos en la posibilidad de abordar el periodismo colaborativo en México, porque es algo bastante, no es que no haya existido, y lo comentamos en el texto, ha habido, por supuesto, periodismo colaborativo. De hecho, el periodismo no se podría entender sin la colaboración que se daban en las mesas de redacción. Cuando escribí, por ejemplo, mi libro he hecho un poco de la historia del periodismo en Chiapas, había colaboración no solo al interior de las salas de redacción, sino que siempre ha habido colaboración entre diferentes salas de redacción. Me encontraba, por ejemplo, con que en el siglo XIX había redes de comunicación, intercambiaban información periodistas de diferentes partes del país, a través, obviamente, de los correos lentos que nos llegaban, pero se utilizaban estas vías a través de gacetillas que se publicaban. Entonces, el periodismo siempre ha sido colaborativo. Sin embargo, me parece que estamos viviendo una etapa de reimpulso al periodismo colaborativo, que ha tenido mucho que ver las nuevas herramientas, las herramientas de comunicación actuales, y eso ha reimpulsado el periodismo colaborativo. La muestra es que hay varias organizaciones en México que están haciendo periodismo colaborativo. Nosotros nos detenemos un poco en la Alianza de Medios Tejiendo Redes, por cierto, donde yo colaboro ahora con la columna del fin es el medio, ya no en Cuarto Poder, sino en esta alianza de medios Tejiendo Redes, y que donde se vive el periodismo colaborativo y la búsqueda de apoyos de diferentes fundaciones para hacer este tipo de periodismo. Entonces, vemos que están involucrados periodistas del norte, del centro, del sur de México, y veo y he visto el esfuerzo y la coordinación para enfocar diferentes temas. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, estas caravanas migrantes y cómo se fueron organizando los periodistas de la Alianza de Medios para cubrir desde la salida de Centroamérica hasta el norte del país. Entonces, no es, por supuesto, la Alianza de Medios la única que hace periodismo colaborativo. En nuestro país tenemos varios esfuerzos,
Y lo mencionamos en este texto, ¿no? Varios esfuerzos de colaboración. Hay un deseo de abordar los temas complejos no desde la individualidad, sino desde la generosidad y esto que tiene que ver con compartir conocimientos, a veces con compartir equipo, con compartir recursos, con compartir asesoría. Es un reimpulso, decía, al periodismo colaborativo, que siempre el periodismo colaborativo ha existido en las mesas de redacción, pero a veces no traspasaba más que las mesas de redacción de un medio. Ahora vemos que se están conectando diferentes mesas de redacción, a veces mesas de redacción virtuales para abordar diferentes temas. Entonces, ese es lo que nosotros comentamos en este texto. Hacemos hincapié, por ejemplo, en el esfuerzo colaborativo que representó Panama Papers, que me parece que traza un nuevo momento del periodismo colaborativo en el mundo. Los esfuerzos que se hicieron con México Leaks, que no prosperó mucho, pero que es parte de eso, o lo que vivimos en las elecciones de hace 2 años con verificado 2018. Entonces, me parece que ahí están un ángulo y un terreno muy propicio de colaboración de periodistas, y eso es lo que intentamos llamar la atención. Además, ya como último punto sobre esto, también creemos que es algo que se puede impulsar desde las universidades. Es decir, propiciar el trabajo colaborativo para enfrentar y a investigar sucesos que nos interesen. Entonces, creo que ahora con todas las herramientas, los programas además específicos que se han creado para desarrollar periodismo colaborativo, pues tenemos pues muchos recursos y muchas posibilidades de seguir conectándonos unos a otros como ahora lo hacemos. Y gracias por este espacio y gracias por la generosidad para hacer este trabajo también colaborativo. No, al contrario, de verdad, mi querido doctor, estamos muy orgullosos de que este libro tenga el sello de Elementum, porque verdaderamente, querida audiencia, ya escucharon de qué trata una de las herramientas y definitivamente es una herramienta trascendental. Vamos sin más dilación a escuchar algo sobre la siguiente herramienta. Referir un acontecimiento implica investigar, documentar, contextualizar, testimoniar, usar interdicciones que den cuenta de lo que dice, hace y piensa el otro, crear un mosaico de apoyos que prueben lo relatado, que produzcan la ilusión de ver y escuchar las polifonías del relato, autor, narrador, protagonistas, testigos, evidencias. La historia relatada es entonces una abstracción de la realidad y por lo tanto se constituye, según Beristain, como una realidad autónoma y distinta de la del referente que mantiene en diversos grados una relación con la realidad de la referencialidad, ya que utiliza los datos que proceden de una cultura dada y de sus circunstancias empíricas, aunque los regionaliza en atención a otras consideraciones, conforme a las reglas del género periodístico al que pertenece el relato. Por ejemplo, la entrevista, el reportaje o la crónica, para construir con ellos otra realidad que es verosímil, ya que resulta de la relación entre el relato creado y lo que el lector cree o considera verdadero, pues fue contextualizado en primera instancia por el sistema periodístico. El relato estructura acciones según una lógica temporal y causal, respondiendo a la necesidad de encontrarle sentido. Al disponer la información, el periodista sabe hacia dónde se encamina. Hay un sentido, un modelo mental, un paradigma que guía inconscientemente la explicación de la actualidad. El relato es lo que da unidad a asuntos que naturalmente se encuentran dispersos. Por la presencia de un narrador, se enhebran las acciones bajo la lógica de una trama, estableciendo vínculos que no vienen dados o descubriendo aquellos que están ocultos en la mirada común. Esa fue una cita de Farré del 2004. La definición de el relato. En cuanto el acontecimiento es relatado, dice Gritti en 1991, y abro comillas,
Lo vivido se transforma en relatado y lo dado en el acontecimiento es aprendido por el receptor según las categorías del relato. Y cerramos comillas. De esta manera se esperan las acciones, los escenarios, los protagonistas, los antagonistas, los clímax y desenlaces. Los relatos periodísticos son versiones narrativas de los acontecimientos y como tales no reproducen fielmente los acontecimientos. La manera de organizar, recortar y seleccionar el material, el montaje, la focalización sobre determinados sucesos constituyen un relato que es, en todos los casos, un modo de acercamiento, una versión. Farré afirma que vivimos narrativamente inmersos en narraciones, en relatos. El periodista, independiente o incorporado a un medio, mantiene una autoridad narrativa que hace que su público le crea, entabla un compromiso con sus receptores potenciales, a quienes manifiesta qué fechas, nombres, acciones y declaraciones son datables, que se pueden ubicar y confirmar. Así refuerza la credibilidad en la información que maneja y visibiliza sus referentes. La alusión a la realidad social es la referencialidad periodística. Su meta, la veracidad. El manejo de datos provenientes de la realidad social y su transmisión a través de la voz narrativa y el punto de vista del periodista son elementos estructurales del relato que a nivel teórico ha sido estudiado por la narratología y se ha enfocado más al relato ficticio que al no ficticio. No obstante, las explicaciones son válidas. Y fin de la cita de este fragmento del artículo escrito por la doctora Francisca Robles, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la UNAM. Imparte cursos, seminarios y diplomados en diversas universidades del país. Experta en análisis narratológico y metodología en ciencias de la comunicación. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha asesorado a más de 500 tesis. Y vamos a escuchar más sobre esta otra herramienta de la caja de herramientas, que es la de contar historias. Querida doctora Francisca, bienvenida. El micrófono es todo suyo. Bueno, me da mucho gusto que nos acompañen en esta tertulia y le agradezco a todos los convocantes para hablar de estos temas. Lo científico, siempre recibo la crítica de la doctora Elvira Hernández porque me dice que lo científico luego suena como muy complicado, pero a mí me suena muy bonito. Como a ella le encanta oír a las mujeres, pues a mí me encanta oír a los teóricos. Entonces me cantan alrededor, siempre busco explicaciones a lo narrado. Y me gustaría empezar comentándoles que García Márquez dice que periodista que no tenga la bendita manía de contar no sirve para periodista. Que el contar es una habilidad que tenemos que ir nosotros en el formándonos para no deformarnos. ¿Qué quiere decir esto? Debemos estar bien conscientes que el periodista tiene una autoridad narrativa. Esa autoridad lo lleva a tener una responsabilidad social, ya que el hecho lo transforma en un discurso. Y lo que el común denominador de la gente retiene en su mente y lo que queda retenido en los espacios informativos multimedia no son los acontecimientos. La realidad se semantiza, la realidad se reduce a un relato, a un discurso. El discurso narrativo es el discurso inmediato de aquello que pasó, lo voy a contar, a transmitir cómo, con mis herramientas lingüísticas, con mis decodificadores, con mi forma de pensar, de vivir, de sentir, pero los periodistas están incorporados a un medio, entonces tienen que tomar en cuenta las políticas editoriales y de contenido del medio, y ese medio tiene un rol en el sistema periodístico. Entonces, hacer un relato es una gran responsabilidad social que nos lleva a manejarnos como profesionales del principio de la historia. La historia que primero se escribe es la periodística, después los historiadores toman a la periodística como fuente para armar las historias oficiales. Y una forma donde es muy útil el relato es en los testimoniales. El relato testimonial es directo, la expresión de lo vivido. Cuando un periodista recoge el testimonio, tiene que contextualizarlo. No puede poner aislada a una persona que está dando el testimonio, sino hay que contextualizar. Y la labor de contextualizar
se aprende también, es otra herramienta más. Los hechos no se suscitan así, espontáneamente. Es la diferencia entre lo ficticio nos permite meter mucha imaginación, y lo facticio siempre nos va a llevar a hechos referidos, a hechos suscitados, hechos verificables, hechos ubicables. Entonces, mi propuesta nada más es que los alumnos aprendan a que todo es factible de convertirse en relato, pero tiene que tener el interés público, el interés noticioso, y tiene que tener la ética del periodista que lo está relatando, porque una versión de un periodista puede deformar la realidad, puede alterar la vida de las personas a quienes se les da voz, a quienes se les da luz. El periodismo narrativo visibiliza sobre todo a las víctimas, las que no tienen voz. Entonces, yo he enfocado mucho el periodismo narrativo, el periodismo literario y el periodismo social a las víctimas de los acontecimientos, que sus versiones no tienen cabida en las versiones oficiales. Hoy todos tenemos hechos marginados. Las memorias del 68 las venimos a conocer hasta 40 o 50 años después. Cuando conocimos el Museo de la Revolución, hay un museo abajo del Monumento de la Revolución, siempre fue negado que abajo había un espacio. Bueno, todos los relatos, incluso los de Monsiváis, de Poniatowska, dicen que en la zona de la Revolución se desaparecían los estudiantes. Cuando los que tuvieron la oportunidad de conocer el museo, no este nuevo, sino el museo anterior, era una especie de crujía que estaba abajo del monumento. Esa era una cárcel clandestina. La conocemos por los relatos testimoniales, porque alguien se lo dijo a un periodista, y porque hubo un periodista valiente que no solamente se quedó con la versión, sino lo fue a conocer. Se dejó atrapar para poder llegar al espacio y poder testimoniar. Entonces la cárcel también es un espacio. Y los narradores por excelencia, que son los amores de mi vida, así como Elvira tiene sus amores de las mujeres, pues yo tengo a los hombres, a Kapuscinski, a García Márquez, a don Julio Scherer, a Oriana Fallaci, a doña Cristina Pacheco, doña Elena Poniatowska. Entonces, son personas que su autoría nos da garantía de que lo que dicen es verificable. Y si no fuera verificable, perdería un poco de razón de ser su testimonio. Entonces, lo que les va dando la razón es esta capacidad narrativa de recrear, de representar y de llevarnos al escenario. Nos ponen en escena los hechos como si fueran ahora. Y la magia del relato es que uno se transporta en el tiempo y en el espacio al hecho narrado. Y a los que nos fascina la historia, pues descubrimos, gracias a las narraciones, nos podemos ubicar con las mentes más brillantes que han existido, nos podemos ubicar con las... Yo estoy leyendo Cristina Morato, Las princesas, las reinas y las princesas, ¿no? A través de relatos, de cartas, nos enteramos de cómo vivían, de cómo sentían, de cómo les manejaban la vida, cómo las casaban desde los 13 años. A María Antonieta le dijeron, tú divierte a la corte, y ella entendió, pues es puras fiestas. Y luego le reclamaron que hacía puras fiestas, pero era una niña de 13 años que ya era reina, y le dijeron, tú divierte a la corte. Entonces yo los invito a todos a que lean los relatos. Tenemos uno que me está llamando mucho la atención, el de Volpi. Él retoma todo el caso de la Florán Cassés y hace una novela, se llama Novela Criminal, y recrea todos los puntos de vista de ella, de la policía, de la embajada, de todos los actores tienen cabida en un relato. Y uno como periodista pues tiene que tener mucho cuidado en cómo les da la voz. Recuerden que la realidad está desordenada. Nosotros lo primero que hacemos es semantizarla, ordenarla para contarla. No se vale contar en desorden, porque somos científicos sociales. Que no se los olvide que el periodismo se vuelve práctica del científico social. Es la diferencia. Hacer un periodista es hacerle una mente especial que ordena la realidad, la semantiza, la significa y la eterniza. La realidad se recorta y lo que queda, lo que recordamos, no es aquello que pasó, sino es aquello que nos contaron que pasó. Y lo que nos cuentan queda más en la memoria. Lo narrado perdura más que lo vivido. En realidad, usted explica con mucho detalle y lo aporta como una herramienta científica, el contar, el relatar, ¿no? Ya escuchamos felizmente la intervención de nuestra querida doctora Hernández Carballido, como autora de la introducción, pero vamos a escuchar su intervención como
autora de la antología, ¿no? Y bueno, pues nos platica del feminismo como una herramienta para hacer periodismo. Eso suena de entrada totalmente seductor, pero vamos dando pie con la lectura de un fragmento de que es su artículo. Y dice así, cito, apuntes para la construcción de un conocimiento feminista. Como decíamos, el feminismo ha abierto otros campos académicos muy potentes con sus escuelas específicas. Ese sería el caso de la epistemología feminista y las tres grandes vertientes que definió Sarah Harding en 1993. Campbell y Wasco, en el 2000, afirman que cada uno de los 4 tipos de feminismos bien podría coincidir con estas vertientes de la epistemología feminista. Pero expliquemos cuáles son y luego sus coincidencias políticas. Por un lado está el empirismo feminista, una vertiente postulada por Helen Longino y Lynn Nelson, la cual consideraba que la ciencia y su método no son en sí mismos androcéntricos, pero que sí habían tenido un sesgo de género que debía corregirse. En contraposición está el feminismo del punto de vista, cuyas principales impulsoras fueron Nancy Hartsock, Evelyn Fox Keller, y la propia Sarah Harding. Ellas consideraban que la vida y condición de las mujeres les proporcionaban una óptica particular para reconocer la realidad social. Pregonaban otra forma de conocer en la que la intuición y los afectos no estuviesen desterrados. Harding 1993 y Blázquez 2008. Finalmente, están las críticas posmodernas o feminismo posmodernista, que encabezó Donna Haraway. Esta vertiente y su crítica al concepto mujer y al esencialismo que aún podría encerrar, nos invita a postular una mirada posicionada y la construcción de un conocimiento politizado desde experiencias parcialmente conectadas. Harding 1993 y Blázquez 2008. Carme Adán llama a esta vertiente feminismos polimorfos, porque aluden a la multiplicidad de voces, al respeto a la diversidad y a la denuncia de ideas hegemónicas. Vengan de donde vengan. Aunque el feminismo empirista tiene algunas propuestas muy interesantes, como reivindicar el carácter colectivo de la producción científica, Blázquez 2008, nos parece que las propuestas más potentes de la epistemología feminista y que de alguna manera permean al periodismo feminista, son las que recogen las experiencias personales para la construcción del conocimiento. Aquí nos gustaría retomar el señalamiento de Carme Adán sobre las 2 grandes aportaciones del feminismo a la academia, el género y la experiencia de las mujeres, pues ambas nos permitieron reflexionar sobre la construcción del sujeto mismo y proporcionan herramientas para desnaturalizar a las mujeres, algo que ya había hecho Simone de Beauvoir en 1949, cuando sostenía que la mujer era el otro del único sujeto realmente posible, el hombre. Siguiendo a Haraway, Adán afirma que la experiencia es una construcción intencionada, es decir, partir de la experiencia de las mujeres no es tanto un ejercicio de visibilización esencializante, sino una apuesta por construir nuestras propias ficciones posicionadas políticamente. Fin de la cita. Vamos a cederle la palabra a nuestra querida Doc Elvira para que nos platique brevemente sobre el periodismo, el feminismo como una herramienta para hacer periodismo. Sareli ha hablado de este periodismo colaborativo, la doctora Robles ha hablado de estas narraciones. Pues yo empecé haciendo periodismo, publicaciones feministas, y en la práctica aprendí gracias a mis maestras como Sara Lovera. Entonces, dentro de este contexto y sobre todo en estos momentos en donde el movimiento feminista está teniendo más presencia, en donde nos siguen a veces poniendo la etiqueta de viejas locas, violentas y peligrosas, y otras veces pues también esta manera de transformar y de ver que nuestra sociedad finalmente sí se han logrado abrir muchos espacios para las mujeres, pero no ha sido tan sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de esa situación? ¿Cómo hacer visibles a las mujeres? ¿Cómo comprender estos contextos que bien señala Francisca y comprender por qué tenemos coraje, impotencia y enojo ante una situación de violencia que viven las mujeres? Entonces, en este capítulo
Tengo una gran aliada que es la doctora Alejandra Araiza, que realmente su formación teórica dentro de los estudios feministas es envidiable, pero sobre todo también es muy generosa. Ella es muy didáctica, te explica el feminismo así con peritas y manzanas, y eso es muy bueno porque tenemos que entender qué es el feminismo para que lo podamos respetar, aunque coincidamos o no con él. Pero lo que queremos obviamente es que coincidan. Entonces, Alejandra da un contexto de verdad muy bonito sobre qué es el feminismo, qué pasa en la academia feminista, qué categorías se han aportado dentro de estos estudios. Y pues yo hablo de lo que a mí también me gusta y he trabajado, que es este contexto, cómo las mujeres se han acercado al periodismo, cómo siempre nos hemos acercado para hablar sobre nosotras, para darnos voz, como bien dice Francisca, y para decir esta desigualdad, cómo afecta a nuestra sociedad. Entonces, Alejandra y yo tratamos de equilibrar esta visión teórica y práctica que tenemos del feminismo. Y bueno, según yo hicimos un cuadrito maravilloso donde sintetizamos todo eso y de verdad quienes ya se han acercado a esta manera de explicar lo que es el periodismo feminista, creo que les va quedando más claro, creo que por lo menos lo respetan muchísimo más, pero sobre todo lo hacemos visible en la academia, que necesitamos que los chicos, que las chicas entiendan lo que es hacer periodismo feminista y de qué manera puede contribuir a transformar la sociedad. Entonces, pues ese capítulo también ahí está listo para ser leído. Muchísimas gracias. Yo quiero decirles que aquí este artículo inicia con un resumen que vale oro del movimiento feminista. Si se han preguntado, bueno, ¿de dónde viene? Como que quiénes empezaron. Ahí está condensado, como para que saliendo de este artículo uno diga, ya sé a quién tengo que leer para entender 2 palabras más acerca del feminismo. Ya a punto de, entrando a la recta final, quiero comentarles que el libro está muy fácil de adquirir. Como saben, ahora que es preventa, se comunican a Editorial Elementum a través de cualquiera de nuestros medios. Nos pueden dejar un mensajito aquí en la página, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp. Ahí tenemos el número telefónico para el WhatsApp, está ahora mismo en pantalla. Pueden buscarnos en Instagram. Todas esas maneras tienen de contactar a la editorial. Nosotros llevamos un estricto registro de quienes están ya haciendo su compra anticipada y les enviamos el libro. Nos ponemos de acuerdo, ya haciendo contacto, persona a persona, vemos cómo hacerles llegar su ejemplar o sus ejemplares. Muchas gracias por este encuentro tan interesante. Me gustó mucho la portada, por cierto, nuevamente felicidades a Elementum. Es una portada bien bonita, con esas herramientas nuevas que ahora podemos utilizar. Entonces, ahí está el libro, ya a la venta. Lo vamos a promover, por supuesto, para que Elementum siga creciendo y siga publicando ediciones tan interesantes, tan bonitas como esta de Caja de Herramientas. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias y buenas noches, querida doctora Francisca. Bueno, pues a mí me gustaría invitarlos a que lean el texto y recordarles que todos llevamos un narrador dentro, más los que estudiamos comunicación o periodismo. Tenemos certificado que sabemos contar, así es que hay que hacer buenos cuentos de la vida real, a seguir vivir para contar. Muchas gracias, doctora, querida doctora Elvira. Pues yo invitarles a que lean esta caja de herramientas para el periodismo de investigación y pues agradecer a Zareli, a Francisca, a Vicente, a Diego, a Salvador, a Elena, a Alma, pues sobre todo a quienes tomaron esta iniciativa, ¿no? Que es Aide Arellano, Arnoldo Delgadillo, que nos logramos hacer esto realmente pues ya una realidad. Y pues sobre todo a ti, Maite, y a Elementum, pues con esta generosidad que siempre creen en estos proyectos, los motivan, los apoyan, y mira, ya son una realidad. Entonces, pues a motivarnos a que nos lean y que de verdad van a aprender muchísimo de esta pasión que siempre sentimos quienes amamos el periodismo. Gracias a cada uno y gracias a los que están a punto de comprar su ejemplar. Buenas noches, bonito fin de semana. Chao.